Los anteojos, escrito por Edgar Allan Poe. Hace unos cuantos años atrás se había puesto de moda burlarse del concepto del amor a primera vista, pero aquellos que piensan y experimentan los sentimientos muy profundamente siempre habían defendido su existencia. Los descubrimientos actuales en el área que podría llamarse magnetismo ético o estática magnética permiten hacer conjeturas muy probables de que los afectos humanos más naturales y por consiguiente los más verdaderos e intensos son aquellos que brotan del corazón como resultado de una afinidad eléctrica. Es decir, que los enlaces psíquicos más radiantes y permanentes son aquellos que quedan vinculados de un solo vistazo. La confidencia que me dispongo a narrar ahora sumará un ejemplo más a los otros que comprueban la verdad de esta teoría. Mi historia necesita de algunos detalles. Aún soy muy joven, ya que todavía no he cumplido los 23 años. Mi nombre actual es muy común y hasta humilde, Simpson, y digo actual, pues hace muy poco tiempo que se me llama por él. Lo adopté legalmente el año pasado, a fin de recibir una considerable herencia que me legó un familiar lejano llamado Adolphus Simpson. Es que la herencia tenía como condición que debía adoptar el nombre del testador. Es decir, cuando menciono el nombre me estoy refiriendo solo al apellido y no al nombre. Mi nombre de pila es, o más precisamente, mis dos nombres son Napoleón Bonaparte. Mi verdadero apellido, Froissart, siempre me inspiró un muy perdonable orgullo, ya que creo que podría establecer mi descendencia del inmortal autor de Las Crónicas, por lo que asumí el nuevo apellido con cierta resistencia. Y ya que mencionamos apellidos, narraré una singular similitud de sonido en los de mis antecesores inmediatos. Mi padre era Monsieur Froissart, de París. Su esposa, mi madre, con quien se casó cuando ella tenía 15 años, era Mademoiselle Croissart, la hija mayor del banquero Croissart, cuya esposa a su vez solo tenía 16 años cuando se casó con él, y era la hija mayor de un tal Victor Boissart. Muy extrañamente, Monsieur Boissart se había casado con una dama de nombre parecido, Mademoiselle Moissart. También ella se casó siendo todavía una niña, y su madre, Madame Moissart, tenía solo 14 años cuando fue llevada frente al altar. Estos matrimonios tempranos eran habituales en Francia. De todas formas, he aquí a los Moissart, Boissart, Croissart y Froissart, de mi línea de ascendencia directa. Sin embargo, mi apellido se convirtió en Simpson por disposición legal, con tanto disgusto de mi parte que en un momento dado dudé en aceptar la herencia, que exigía tan inservible e incómoda condición. Con relación a dotes personales, no creo adolecer de ellas, más bien creo que soy muy proporcionado y tengo eso que 9 de cada 10 personas llaman una hermosa expresión. Mido 1,80 m de estatura, tengo el cabello negro y rizado, la nariz muy presentable, mis ojos grandes y grises, y tengo que confesarlo, son algo débiles, pero por su apariencia no hace pensar en tal cosa. La debilidad de mi visión siempre me inquietó en supremo grado, por lo que apelé a todas las soluciones posibles, menos a la de usar anteojos. Como soy joven y bien parecido, es normal que me disgusten, y que me haya negado rotundamente a usarlos. No conozco nada que modifique tanto el rostro de un joven o que le otorgue a cada rasgo un viso de gravedad, de mojigatería y de ancianidad. Por otro lado, un monóculo otorga una apariencia de simulación y de maneramiento. Hasta el momento me las he arreglado de la mejor manera sin ninguno de ellos. Pero estoy mencionando detalles meramente personales, que después de todo no tienen importancia. Me alegraré con añadir que soy un poseedor de un carácter sanguíneo, fogoso, ardiente y entusiasta, y que durante toda mi vida he sido un ferviente admirador de las mujeres. El invierno pasado, una noche entré en un palco del Teatro P en compañía de mi amigo Mr. Talbot. Era una noche de ópera y el programa mostraba un atractivo especial, por lo que la sala se encontraba totalmente abarrotada. Sin embargo, entramos a tiempo para ubicarnos en los palcos que habíamos reservado y a los que logramos llegar con cierta dificultad. Durante 2 horas, mi compañero, que era un melómano magistral, prestó toda su atención al escenario mientras yo me divertía observando el público que estaba formado, en su mayoría por la élite de la ciudad. Satisfecho sobre este punto me disponía a posar mis ojos sobre la primadona,
cuando éstos quedaron atrapados e inmóviles por una figura sentada en uno de los palcos que se había escapado de mi reconocimiento hasta ese momento. Aunque viva 1.000.000 de años, nunca podré olvidar la fuerte emoción que sentía al observar aquella imagen. Era la de la mujer más exquisita que haya visto jamás. El rostro estaba mirando hacia el escenario, y, durante algunos instantes, no logré distinguirlo, pero sus rasgos eran divinos. Es imposible usar otra palabra que refleje totalmente sus admirables proporciones. Hasta el vocablo divino suena grotescamente débil mientras lo escribo. El hechizo de una hermosa forma de mujer, la magia de la gracia femenina, eran fuertes poderes a los cuales nunca me pude resistir, y allí estaba la gracia en persona, encarnada, el brío ideal de mis más enaltecidas y apasionadas visiones. Hasta donde la baranda del palco me dejaba adivinar, la figura de aquella mujer era de mediana estatura, y, sin serlo totalmente, se acercaba a lo majestuoso. Su total plenitud, su tortu, era en una delicia. La cabeza, de la que solo alcanzaba a ver la parte posterior, competía con su perfil con aquella de la psique griega, y un tocado de gaze airén que me recordó el ventum textilem de Apuleyo. La hacía más visible aún. Su brazo derecho se apoyaba en la baranda del palco, y cada fibra de mi ser se estremecía con su magnífica simetría. La parte de arriba estaba cubierta con una manga suelta y abierta, de esas que están de moda, y llegaba apenas un poco más abajo del codo. Debajo de ella nacía otra de un tejido muy sutil y ceñido que finalizaba en un puño con rico encaje, el cual descansaba con gracia sobre su mano y sólo permitía observar los delicados dedos, en uno de los cuales resplandecía un anillo de brillantes y cuyo descomunal valor pude notar de inmediato. La agraciada redondez de su muñeca se veía visiblemente realzada por un brazalete decorado con un estupendo airé de joyas, y todo el conjunto expresaba inequívocamente el patrimonio y el delicado gusto de su portadora. Miré aquella imagen real durante casi media hora, como si me hubiese convertido en piedra, y en ese lapso de tiempo experimenté toda la fortaleza y la veracidad de cuanto se ha dicho y cantado acerca del amor a primera vista. Mis sentimientos eran completamente diferentes de los que había expresado hasta entonces, aun en presencia de las más célebres representantes de la belleza femenina. Una misteriosa simpatía de alma a alma, que me veo impulsado a considerar magnética, parecía que no sólo fijaba mi visión, sino mi capacidad intelectual y emocional sobre aquel admirable ser que estaba frente a mí. Vi, sentí, imaginé que estaba total, excéntrica y locamente enamorado. Y todo ello antes de haber observado el semblante de mi amada. La pasión que me consumía era tan aguda que, inclusive si los rasgos aún desconocidos de aquella dama resultaban ser usuales y comunes, tenía la seguridad de que no cambiaría, así de increíble es la naturaleza del único amor real, del amor a primera vista, y este depende tan poco de las condiciones externas, que éstas sólo parecen darle vida y controlarlo. Mientras seguía sumido en la admiración de tal encantador espectáculo, un sorpresivo murmullo del público hizo que la dama moviera un tanto su cara dejándome contemplarla plenamente de perfil. Su belleza sobrepasaba mis esperanzas. Más había algo en ella que me decepcionó, sin que fuera posible para mí decir con expresión de qué se trataba. Dije decepcionó, pero la palabra no es la adecuada. Mis sentimientos se serenaron y se enaltecieron al mismo tiempo. Adoptaron un tono en el que había menos de éxtasis y más de sereno entusiasmo. De reposado entusiasmo. Tal vez ese sentimiento surgió del aire y rostro de Madonna que reinaba en aquel semblante. Pero al mismo tiempo me di cuenta que no procedía solamente de ello. Había algo más, un misterio que no alcanzaba a descubrir. Cierta expresión del rostro que me inquietaba a la vez que aumentaba intensamente mi interés. Definitivamente me hallaba en ese estado mental que persuade a un hombre joven y dispuesto a realizar cualquier extravagancia. De haber observado sola a esa dama, hubiera entrado definitivamente en su palco para hablarle, pero por fortuna estaba con dos personas, un caballero y una mujer excepcionalmente hermosa,
que era varios años menor que ella. Ideé en mi mente 1000 planes que me permitieran conocer a la dama, o que al menos me dieran acceso para apreciar su belleza más de cerca. De haber podido, habría buscado otro asiento más cercano a su palco, pero el teatro estaba lleno. Y para colmo, los crueles decretos de la moda habían vedado imperiosamente el uso de gemelos, por lo que me encontraba carente de un instrumento que me hubiese ayudado enormemente. Finalmente decidí consultar a mi compañero. Talbot, dije, yo sé que usted tiene unos gemelos, permítame usarlos. Unos gemelos, por favor, ¿y para qué quiero yo unos gemelos?, me respondió, girando impacientemente hacia el escenario. Pero Talbot, insistí tocándole el hombro, por favor escúcheme al menos, ¿ve ese palco? Allí, no el siguiente. ¿Alguna vez vio a una mujer más hermosa? No se puede dudar de que es muy hermosa, dijo él. ¿Quién podrá ser? Vamos, me va a decir que no lo sabe. No saber quién es significa que usted mismo se desconoce. Es la famosa Madame Lalonde, la belleza de esta temporada por excelencia, el tema de conversación de toda la ciudad. Infinitamente rica, además es viuda y un magnífico partido. Acaba de llegar de París. ¿Usted la conoce? Sí, tuve ese honor. ¿Me la presentaría? Claro, con el mayor placer. ¿Cuándo? Mañana nos encontraremos a la 1 en B. Perfecto, y ahora guarde silencio si le es posible. Me vi obligado a obedecer, pues Talbot se mantuvo tercamente sordo al resto de mis preguntas o pedidos, observando únicamente lo que ocurría en el escenario hasta el fin de la velada. Mientras, yo mantenía mis ojos fijos sobre Madame Lalonde, hasta que por fin tuve la buena fortuna de contemplar su rostro de frente. Era hermoso, tal como mi corazón me lo había advertido, aún antes de que Talbot lo confirmara. Sin embargo, ese algo indefinido continuaba inquietándome. Finalmente asumí que lo que me inquietaba era un cierto aire de gravedad, tristeza o más puntualmente de agotamiento, que despojaba de juventud y frescura a aquel rostro, otorgándole una ternura y una majestad etérea que multiplicaba el interés que despertaba en un temperamento romántico y apasionado como el mío. Mientras satisfacía mis ojos, noté con profunda conmoción que la dama acababa de advertir la energía de mi mirada, y que se había inquietado ligeramente. Pero me sentía tan encantado que no me fue posible dejar de mirarla. Giró ella su rostro, y vi de nuevo el tallado contorno de su nuca y su cabeza. Después de unos minutos, como si tuviera curiosidad por saber si continuaba mi examen, movió progresivamente la cabeza y otra vez se halló con mi ardiente mirada. Sus inmensos ojos oscuros bajaron al momento, mientras un intenso rubor coloraba sus mejillas. Pero cuál sería mi sorpresa al notar que no solo se inhibía de ocultar su rostro, sino que de su regazo tomó unos gemelos, los ajustó y se puso a observarme aguda e intencionadamente durante algunos minutos. Si un rayo hubiese caído a mis pies, no habría experimentado mayor asombro, pero mi asombro no implicaba ninguna ofensa o disgusto, aunque este acto tan audaz me hubiera ofendido y molestado en cualquier otra mujer. Su acción, en cambio, mostraba tanta serenidad, tanta indiferencia, tanto sosiego, y a la vez mostraba una exquisitez tan grande que no hubiera sido posible apreciar allí el menor descaro, por lo que mis únicas emociones fueron de sorpresa y embeleso. Observé que al levantar los gemelos por primera vez, la dama parecía estar satisfecha de su rápido reconocimiento de mi persona, y los estaba alejando de sus ojos cuando, ante un nuevo pensamiento, volvió a observar y continuó haciéndolo con la atención fija en mí durante algunos minutos. Estoy seguro que por lo menos fueron 5. Esta conducta tan poco común en un teatro norteamericano atrajo la atención en general de la audiencia y originó un imperceptible murmullo y alboroto entre el público que por un instante me llenó de confusión, aunque este no pareció causar el más mínimo cambio en el rostro de Madame Lalonde. Satisfecha su curiosidad, si era tal, retiró los gemelos y volvió a concentrarse en la obra, quedando de perfil como al comienzo. Continué mirándola incansablemente, aunque era consciente de lo descortés de mi conducta. No tardé en reconocer que su cabeza variaba lenta y suavemente de posición, y noté que la dama, mientras fingía observar la escena, también me observaba atentamente. Es inútil señalar el efecto que semejante conducta en una mujer tan fascinante podía provocar en mi vehemente espíritu. Después de estudiarme durante un cuarto de hora, el hermoso objeto de mi pasión se dirigió al caballero que la acompañaba, y, mientras ellos hablaban,
noté por la forma en que gesticulaban que la conversación era referente a mi persona. Cuando terminó el diálogo, Madame Lalonde volvió su atención hacia la escena y durante un rato pareció abstraída en la representación. Pero, después de un momento, sentí que una irresistible sacudida me dominaba al observar que por segunda vez orientaba hacia mí los gemelos y que, menospreciando el renovado murmullo del público, me inspeccionaba de la cabeza a los pies con la misma extraordinaria compostura que tanto había encantado y entusiasmado mi alma minutos antes. Tan asombrosa conducta me sumió en afiebrada exaltación en un auténtico delirio de amor. Sirvió para animarme más que para desconcertarme. En la demente intensidad de mi devoción olvidé todo lo que no fuera la figura y la esplendorosa belleza de la visión que así respondía a mis miradas. Esperé el momento, y cuando me pareció que el público estaba concentrado en la obra, y que los ojos de Madame Lalonde se posaban en los míos, le hice una sutil pero inconfundible reverencia. Se sonrojó intensamente y retiró la mirada. Luego, lenta y cautelosamente, miró alrededor como para verificar que mi audacia no había sido notada, y finalmente se inclinó hacia el caballero que se encontraba sentado a su lado. Tuve entonces una total conciencia de la imprudencia que había cometido, e imaginé la inmediata solicitud de explicaciones, mientras una visión de pistolas al amanecer surgía rápidamente y odiosamente en mi pensamiento. Pero una serenidad tan grande como inmediata me inundó al observar que la dama se limitaba a entregarle un programa al caballero sin mencionar palabra. Ahora bien, el lector podrá hacerse una ligera idea de mi sorpresa, de mi profunda estupefacción, del extraviado trastorno de mi corazón y de mi alma, cuando, después de haber visto sigilosamente alrededor, Madame Lalonde posó de nuevo sus ojos en los míos, y luego, con una sutil sonrisa que dejaba ver sus brillantes dientes como perlas, me hizo dos inclinaciones de cabeza tan incuestionables como positivas. Sería infructuoso que me explayara sobre mi regocijo, mi embeleso, el infinito éxtasis de mi corazón. Si algún hombre enloqueció por exceso de felicidad, ese fui yo en ese momento. Amaba. Ese era mi primer amor, y así lo experimentaba. Era un amor extraordinario, indescriptible. Era amor a primera vista. Y también a primera vista había sido estimado y correspondido. Sí, correspondido. ¿Cómo y por qué habría de ponerlo en duda? ¿Qué otra razón podía tener tal conducta por parte de una mujer tan bella, tan adinerada, tan llena de virtudes y altísimas cualidades, de posición social tan alta, y en cualquier sentido, tan respetable como era indudablemente Madame Lalonde? Sí, me amaba, ella correspondía al frenesí de mi amor con un delirio tan ciego, firme, desinteresado, colmado de abandono e ilimitado como el mío. Aquellas magníficas fantasías fueron interrumpidas por la caída del telón. El público se alzó y surgió el tumulto de costumbre. Separándome de Talbot, hice un esfuerzo desesperado para acercarme a Madame Lalonde. Pero como la muchedumbre no me lo permitió, renuncié a mi intención y regresé a casa dándome consuelo por no haber podido tocar siquiera el borde de su manto. También a pensar que Talbot me la presentaría al día siguiente. Finalmente llegó la mañana. Está de más decir que amaneció después de una extensa y agotadora noche de impaciencia. Las horas se prolongaron, lúgubres e infinitas, pero se dice que inclusive Estambul tendrá su fin, así que también llegó el fin de la espera. Se escuchó sonar la campanada de la 1 y con su último eco me presenté en B. Allí pregunté por Talbot. «No está», me contestó un criado, que era justamente el de mi amigo. «¡No está!», exclamé retrocediendo algunos pasos. «Permita decirle, amigo, que eso es totalmente imposible. Mr. Talbot no puede estar ausente. ¿Qué quiere hacerme creer?» «Nada, señor, solo que Mr. Talbot no se encuentra. Se marchó a S apenas terminó su desayuno y dejó dicho que no regresará hasta dentro de una semana». Me quedé paralizado de horror y de rabia. Quise decir algo, pero la lengua no me obedecía. Por fin me retiré, lívido de cólera, mientras que dentro de mí enviaba a toda la familia Talbot a las regiones más ocultas del Erebo. No había duda de que mi gentil amigo, el fanático, se había olvidado de su compromiso conmigo, y lo había olvidado justo en el momento mismo de hacerlo. Nunca había sido un hombre de palabra. Era imposible corregirlo. Por lo tanto, sofocando lo mejor posible mi molestia, remonté la calle de mal humor, haciéndole insignificantes preguntas sobre Madame Lalonde,
a cuánto conocido encontraba en mi camino. Descubrí que todos habían oído hablar de ella, pero como solo llevaba unas pocas semanas en la ciudad, pocos podían presumir de conocerla en persona. Estos pocos carecían de la confianza suficiente para sentirse autorizados a presentarme en el desarrollo de una visita matutina. Mientras, colmado de desesperanza, conversaba con un trío de amigos sobre el único tema que impregnaba mi corazón, y sucedió que el tema mismo transitó cerca de nosotros. «Allí está, por mi vida», dijo uno de ellos. «Es excepcionalmente hermosa», dijo el segundo. «Como un ángel sobre la tierra», mencionó el tercero. Miré y noté que un carruaje abierto se nos aproximaba lentamente, y en él se hallaba sentada la sublime visión de la ópera, acompañada por la dama más joven que había compartido su palco. «Su acompañante es igualmente hermosa», dijo el amigo que había hablado primero. «Así es, y me parece asombroso», dijo el segundo. «Tiene un aire de lo más fresco. Por supuesto que el arte logra maravillas. Doy mi palabra que está más hermosa que hace 5 años en París. Es aún una mujer muy atractiva. ¿No lo cree Froissart, quiero decir, Simpson?» «¿Todavía?», exclamé. «¿Y por qué no habría de ser una hermosa mujer?». Pero en comparación con su amiga, era como una vela frente a la estrella vespertina, como una luciérnaga al lado de Antar. «Vamos, Simpson, vaya asombrosa forma que tiene usted de hacer comparaciones, al menos originales». Y nos separamos, mientras uno del trío comenzaba a tararear un alegre vodevil, del cual solo pude escuchar las palabras «Ninon, ninon, ninon abas, ninon de l'enclos». En el curso de esta situación sucedió algo que sirvió para consolarme muchísimo, nutriendo aún más la pasión que me agobiaba. Cuando el carruaje de Madame Lalonde pasó junto a nuestro grupo, noté que me reconocía, y lo que es más, que me llenaba de felicidad al concederme la más etérea de las sonrisas, sobre cuya intención no cabía la menor duda. En cuanto a la visita de presentación, me vi obligado a abandonar toda esperanza hasta que a Talbot se le ocurriera regresar de su viaje. Mientras tanto, asistí asiduamente a todos los lugares de esparcimiento distinguidos, y finalmente en el mismo teatro donde la vi por primera vez, tuve la máxima dicha de encontrarla de nuevo y de intercambiar con ella más miradas. Pero esto sucedió solo después de una quincena. En el interín había preguntado por Talbot diariamente, y diariamente me había sacudido de rabia frente al eterno «no ha vuelto todavía» de su criado. Aquella noche me sentí al borde de la locura. Me habían comentado que Madame Lalonde era francesa y que acababa de llegar de París. ¿No podría ocurrir que regresara repentinamente a su patria? ¿Y si se marchaba antes del regreso de Talbot? ¿No la perdería eternamente? La sola idea me resultaba insufrible, y ya que mi felicidad futura se encontraba en juego, me decidí a actuar virilmente. En una palabra, terminada la obra, seguí a la dama hasta su morada, tomé nota de la dirección y a la mañana siguiente le envié una extensa y pormenorizada carta, donde explicaba abiertamente los sentimientos de mi corazón. Escribí en ella con audacia y libertad. En una palabra, apasionadamente. No guardé nada, ni siquiera mis defectos. Señalé las románticas condiciones de nuestro primer encuentro, y también las miradas que habíamos cruzado entre nosotros. Llegué al punto de expresarle que me sentía seguro de su amor, al tiempo que le brindaba esa seguridad y mi propia y profunda devoción como doble excusa por mi inaceptable comportamiento. Como tercer argumento señalé mis temores de que pudiera irse de la ciudad antes de haber tenido la oportunidad de ser formalmente presentado. Y finalicé aquella carta, la más enaltecida y apasionada que se haya escrito jamás, con una sincera declaración de mi estado social y mi fortuna, a la vez que le brindaba mi corazón y mi mano. Aguardé una respuesta dominado por la más insoportable ansiedad. Después de lo que para mí fue un siglo, ésta me fue entregada. Sí, me fue entregada su respuesta. Por más romántico que pueda parecer, recibí una respuesta de Madame Lalonde, la encantadora, la millonaria, la hermosa Madame Lalonde. Sus ojos, sus extraordinarios ojos, no habían desmentido su noble corazón. Como una real francesa, obedeció a los honestos mandatos de la razón, a los desprendidos impulsos de su naturaleza, rechazando los convencionales puritarismos de la sociedad. No se había burlado de mi carta, no se había ocultado en el silencio, no me había devuelto mi carta sin abrir. Por el contrario,
me respondía con otra, escrita por su propia y exquisita mano. Decía: Monsieur Simpson, me perdonará por no escribir muy bien en su bello idioma. Hace muy poco que arribé y no he tenido la oportunidad de estudiar. Después de disculparme por mi reacción diré que, Dios, Monsieur Simpson ha adivinado perfectamente. ¿Necesito decir más? ¿No habré dicho más de lo que correspondía? Eugenia Lalonde. Besé infinidad de veces este documento de tan ilustre inspiración y pensé mil otras extravagancias que escapan de mi memoria. Pero Talbot no volvía. Ay, si hubiera podido entender el sufrimiento que su ausencia me causaba, ¿no habría regresado inmediatamente en mi auxilio, dada nuestra amistad y simpatía? Pero no regresaba. Le escribí, me respondió. Se hallaba inmovilizado por negocios urgentes, pero no tardaría en volver. Me rogaba que no me inquietara, que contuviese mis emociones, que leyera libros consoladores, bebiera exclusivamente vino del Rin y buscara los consuelos de la filosofía para que me auxiliaran. El muy insensato. Si no podía venir en persona, ¿por qué, apelando a todo lo razonable, no sumaba a su carta otra de presentación? Volví a escribirle, pidiéndole que así lo hiciera. La carta me fue devuelta por el mismo criado con una nota a lápiz, que estaba escrita en el reverso. El villano se había reunido con su amo en la campiña y me decía: salió ayer de ese, pero no dijo dónde iba ni cuándo regresará. Me parece mejor devolverle la carta, pues reconozco su letra y creo que usted siempre tiene mucha prisa. Lo saluda atentamente, Stubbs. Es inútil señalar que después de esto ofrecí tanto al amo como al criado a las deidades diabólicas, pero de nada me servía encolerizarme, y quejarme tampoco me servía de consuelo. Mas la audacia de mi naturaleza me daba una última posibilidad. Hasta ahora mi audacia me había sido muy útil y decidí que la usaría nuevamente para mis objetivos. Además, después de la correspondencia que habíamos mantenido, ¿qué acción de mera informalidad podía realizar que dentro de algunos términos pudiera considerar indecoroso Madame Lalonde? Desde que le envié mi carta había desarrollado la práctica de observar su casa y noté que la dama salía al atardecer, acompañada por un negro vestido de librea, y paseaba por la plaza a la que asomaban sus ventanas. Allí, entre los bosquecillos nublados y lujuriosos, en la penumbra gris de un anochecer veraniego, aguardé la oportunidad de aproximarme a ella. Para engañar al sirviente que la acompañaba, me comporté con el aire que tiene una antigua relación familiar. En cuanto a ella, con una conducta realmente parisiense, entendió de inmediato y al saludarme me tendió la más embrujadora y pequeña de las manos. De inmediato el criado se quedó atrás y entonces, con los corazones desbordantes, nos extendimos amplia y sinceramente sobre nuestro amor. Como Madame Lalonde hablaba el inglés con mayor dificultad de la que tenía para escribirlo, nuestra conversación se manifestó necesariamente en francés. Esta dulce lengua, tan adecuada para la pasión, me dejó liberar el arrebatado delirio de mi carácter, y con toda la emoción de la que fui capaz le rogué a mi amada que aceptara un matrimonio inmediato. Ella sonrió ante mi intranquilidad, apeló al viejo asunto del decoro, ese adefesio que aleja a tantos de la felicidad hasta que la oportunidad de ser felices ha pasado para siempre. Me hizo darme cuenta que, irreflexivamente, yo le había dicho a todos mis amigos que ansiaba conocerla. Por ello resultaba imposible esconder la fecha en que nos habíamos visto por primera vez. Sonrojándose, señaló lo muy reciente de esta fecha. Casarnos de inmediato sería inadecuado e indecente. Y todo esto lo mencionaba con un seductor aire de tranquilidad que me embelesaba al mismo tiempo que me lesionaba y me convencía. Llegó al extremo de acusarme entre risas, de apresuramiento y de irreflexión. Me pidió que considerara que, en realidad, yo ni siquiera sabía quién era ella, cuáles eran sus deseos, sus amistades, su rango social. Me pidió con un suspiro que pensara en mi propuesta, y añadió que mi amor era un anhelo, un fuego fatuo, un sueño del momento, un castigo en el aire del arrebato más que del corazón. Y todo eso mientras la oscuridad del dulce anochecer se hacía más y más profunda alrededor de nosotros. Pero luego, con una amable presión de su mano, similar a la de una hada, imaginé que en un instante dulcísimo demolía todos los testimonios que acababa de señalar. Me opuse lo mejor que pude.
como solo un enamorado puede hacerlo. Le hablé extensa y detalladamente de mi devoción, de mi embeleso, de su extraña belleza y de mi honda admiración. Finalmente insistí con la fuerza de la convicción, en los peligros que rodean el camino del amor, ese camino que jamás prospera en línea recta, y deduje de ello el claro peligro de extender sin necesidad su recorrido. Este último testimonio pareció finalmente atenuar el rigor de su determinación. Se calmó, pero me dijo que todavía permanecía un obstáculo, que sin duda yo no había considerado. Se trataba de un asunto delicado, especialmente si era una mujer quien debía señalarlo. Al hacerlo contradecía sus emociones, pero por mí estaba dispuesta a realizar ese esfuerzo. Entonces mencionó la edad. ¿Me había dado cuenta plenamente de la diferencia de edad entre nosotros? Que el marido fuera mayor que su esposa algunos años, 15 y hasta 20, era cosa que se consideraba admisible y hasta aconsejable socialmente. Pero ella, por su parte, siempre había creído que la edad de la esposa no debía sobrepasar jamás la del esposo. Ay, demasiado común era ver cómo diferencias tan marcadas llevaban a una vida muy infeliz. Ella sabía que yo no tenía más de 22 años, mientras tal vez yo no estuviera al tanto de que los años de mi Eugenia superaban muy cuantiosamente esa cifra. En todo lo que decía se notaba la nobleza de su alma, una sincera dignidad que me sedujo y me hechizó, cerrando para siempre tan dulces ataduras. Apenas pude contener la excesiva emoción que me embargaba. Querida Eugenia, le dije, ¿de qué edad habla usted? Tiene unos años más que yo, ¿y qué importa eso? Los hábitos del mundo son una serie de locuras obligadas, para aquellos que se aman como nosotros. ¿Qué diferencia puede haber entre un año y una hora? Dice usted que tengo 22 años, de acuerdo, y hasta le diría que puede pensar que tengo 23. En cuanto a usted, queridísima Eugenia, apenas puede tener unos... Me detuve un momento esperando que Madame Lalonde me detuviera para confesarme su edad. Pero una francesa difícilmente se expresa directamente, y en vez de contestar a una pregunta embarazosa siempre usa alguna manera que le es propia. En este caso, Eugenia, que parecía estar buscando algo que llevaba oculto en el seno, dejó caer una miniatura que levanté inmediatamente y le devolví. «Guárdela», me indicó con una de sus más adorables sonrisas. «Guárdela como mía, como de alguien a quien aprecia de forma demasiado halagadora. Por lo demás, en el reverso de esta miniatura encontrará usted la información que desea». Está oscureciendo, pero mañana por la mañana podrá estudiarla en detalle. Ahora me acompañará usted hasta mi casa. Mis amigos se preparan para realizar allí una pequeña demostración musical. Me atrevo a comentarle que podría escuchar cantar muy bien, y como los franceses no somos tan quisquillosos como ustedes, los norteamericanos, no tendré problemas en presentarlo como a un viejo conocido. Y dicho esto, se apoyó en mi brazo y regresamos a su casa. La mansión era muy hermosa, y señalo que estaba finamente amueblada. No puedo explayarme sobre este último detalle, pues cuando llegamos había anochecido, y en las casas más elegantes de Norteamérica, las luces se encienden extrañas veces a esa hora, durante la más placentera estación veraniega. Pero más tarde, en su salón principal, fue encendida una sola lámpara con pantalla y pude ver que la estancia se hallaba dispuesta con maravilloso buen gusto y esplendor. Las dos salas siguientes, donde también se hallaban grupos de invitados, perduraron durante toda la velada en una encantadora penumbra. Esta es una costumbre llena de encanto, pues le da a los presentes la opción de elegir entre la luz y la sombra, costumbre que nuestros amigos de ultramar harían muy bien en seguir. Aquella noche fue la más agradable de mi vida. Madame Lalonde no exageró al señalar la capacidad musical de sus amigos. El canto que oí en esa oportunidad me pareció superior al de cualquier otro grupo privado que hubiese escuchado previamente fuera de los de Viana. Los instrumentistas eran mucho más y de gran virtud. En cuanto a las cantantes, pues prevalecían las damas, mostraban un elevado nivel artístico. Hacia el final, solicitada con cierta insistencia por los presentes, Madame Lalonde se levantó sin afectación del sofá donde había estado sentada junto a mí y sin hacerse rogar, junto a uno o dos caballeros y su amiga de la ópera, se dirigió hacia el piano ubicado en el salón.
Hubiera querido acompañarla, pero percibí que, dada la forma en que había sido presentado, era conveniente que me quedara discretamente en mi lugar. Me encontré, pues, despojado del placer de verla cantar, aunque no de escucharla. La impresión que causó en los presentes puede calificarse como eléctrica, pero su efecto en mí fue aún más grande. No podía describirlo. Surgía en parte de la emoción amorosa que me llenaba, pero particularmente de la sorprendente sensibilidad de la cantante. El arte no es capaz de darle a un aria o a un recitativo una expresión más inflamada de la que ella les infundía. Su versión de la romanza de Otelo, el tono con el que pronunció las palabras en mi piedra, en los Capuletos, resuena todavía en mi memoria. Su registro bajo era espontáneamente prodigioso. Su voz cubría 3 octavas completas, desplazándose desde el re de contralto hasta el re de soprano ligera, y era lo bastante poderosa como para llenar la sala del Teatro San Carlos. La articulaba con la más meticulosa precisión, tanto en las escaladas ascendentes como en las descendentes, las cadencias y florituras. En el final de la sonámbula alcanzó el más notable de los efectos en el pasaje donde dice: «Ah, ningún pensamiento alcanza la satisfacción de la que estoy llena». En este punto, copiando a la Malibran, alteró la melodía original de Bellini, dejando caer su voz hasta el sol tenor, y entonces, con una rápida evolución, saltó al sol sobreagudo, a 2 octavas de intervalo. Finalizados aquellos prodigios de la ejecución vocal, Madame Lalonde regresó a la estancia donde me hallaba y se sentó de nuevo a mi lado, mientras yo le decía con palabras entusiastas el placer que me había causado su interpretación. No le mencioné mi sorpresa, sin embargo, yo estaba totalmente sorprendido, pues había una debilidad, o más bien una cierta indecisión, en la voz de mi amada al hablar naturalmente, que me había hecho pensar que, cantando, no sobrepasaría un nivel regular de interpretación. Nuestro diálogo se volvió entonces tan prolongado, hondo e ininterrumpido, como repleto de franqueza. Me hizo contarle muchos sucesos de mi vida, y oyó con ávida atención cada palabra que pronunciaba. No me guardé nada, pues no sentí que tuviera el derecho de hacerlo por causa de su cariñosa confianza. Motivado por su franqueza sobre la delicada cuestión de la edad, no solo le mencioné con absoluta sinceridad muchos defectos menudos que me aquejaban, sino que revelé con franqueza aquellos defectos morales y físicos cuya confesión, por exigir un coraje muy grande, prueban categóricamente la intensidad del amor. Me referí a mis locuras universitarias, mis extravagancias, los desenfrenos de la juventud, mis deudas y galanteos. Llegué incluso a confesar una cierta tos enfermiza que me había alarmado cierto tiempo, un reumatismo cotidiano, una propensión a la gota y finalmente la rigurosa e incomodísima limitación visual que hasta ese momento ocultara tan cuidadosamente. Sobre ese último punto, señaló riendo Madame Lalonde, usted ha cometido una ligereza al confesarlo, pues de no hacerlo es un hecho que nadie hubiese podido culparlo por tal defecto. Y ya que mencionamos esto, prosiguió, mientras me parecía, a pesar de la oscuridad de la estancia, que el rubor llenaba sus mejillas. ¿Recuerda usted, mi querido amigo, este pequeño objeto que pende de mi cuello? Mientras hablaba, hizo mover entre sus dedos el discreto par de gemelos que tanto me habían perturbado en la ópera. «Oh, ¿cómo quiere que lo olvide?», exclamé, tomando amorosamente la delicada mano que me entregaba el instrumento para que lo observara. Era un complejo y admirable artefacto, ricamente recubierto y delicado, resplandeciente de joyas que, a pesar de la poca luz, mostraban su altísimo valor. «Y bien, mi amigo», continuó ella con cierto afán en su voz que me asombró un poco. «Bien, mi amigo, me ha pedido usted con insistencia un favor que, según sus cordiales palabras, considera invalorable. Me ha pedido usted que nos casemos mañana. Si le doy mi consentimiento, que señaló representa del mismo modo consentir los deseos de mi corazón, ¿tendré derecho a pedir yo un pequeño favor?» «Pídalo», contesté con una energía que por poco concentra sobre nosotros la atención de todos los asistentes, mientras únicamente la presencia de esas personas era lo que me impedía lanzarme amorosamente a los pies de mi amada. «Pídelo en este momento, queridísima Eugenia, aunque ya esté concedido antes de que me haya mencionado una sola palabra». «Pues bien, mi amigo, entonces debes vencer, por esta Eugenia, a quien dices amar, esa menuda debilidad que acabas de señalarme».
Esa debilidad más moral que física, y que, permítame decírselo, no favorece la nobleza de su verdadero carácter, ni la franqueza de su temperamento. Una debilidad que, de no ser vencida, le creará tarde o temprano muy arduas dificultades. Conquistará usted por mí ese defecto que lo lleva, como usted mismo reconoce, a negar callada o abiertamente la limitación visual que sufre. Sí, negarlo, ya que no desea emplear los medios normales para corregirlo. En pocas palabras, deseo verle usar anteojos. Shh. Y no me diga nada, usted ya ha consentido usarlos, por mí. Por eso aceptará este objeto que tengo en la mano, y, aunque es un sorprendente auxiliar de la visión, no tiene el valor de una valiosa joya. Verá usted que, mediante una pequeña modificación de esta manera, así, pueden ajustarse a los ojos como un par de anteojos comunes, o puede llevarlos en el bolsillo del chaleco, como unos gemelos de teatro. Pero usted ha consentido, por mí, usarlos desde ahora en la primera de sus formas. Esta solicitud, debo confesarlo, me confundió intensamente, pero la recompensa a la cual estaba unida no me permitía dudar ni un instante. De acuerdo, respondí con todo el entusiasmo del que era capaz. Acepto de todo corazón. Sacrifico todos mis sentimientos por usted. Esta noche usaré estos gemelos sobre mi corazón, como gemelos. Pero con las primeras luces de la mañana, que me den la felicidad de llamarla mi esposa, los usaré sobre mi nariz. Sobre mi nariz, y desde ese momento los usaré en la manera que usted lo desea. De manera menos romántica y menos de moda, pero en realidad más útil para mí. La conversación se dirigió entonces a los detalles relativos al siguiente día. Supe por mi prometida que Talbot acababa de volver a la ciudad. Debía conseguir un coche e ir a verlo de inmediato. La noche no terminaría antes de las 2. A esa hora, el coche se encontraría en la puerta, y entonces, valiéndose de la confusión ocasionada por la salida de los invitados, Madame Lalonde podría subir al carruaje sin ser observada. Iríamos a casa de un pastor que nos esperaría para unirnos en matrimonio. Luego dejaríamos a Talbot en su casa y partiríamos para hacer un corto viaje por el este, dejando que la sociedad local hiciera los comentarios que se le antojaran. Una vez que todo fue previsto, salí de la casa y me dirigí en busca de Talbot. Pero en el trayecto no logré contenerme, y entré en un hotel para examinar la miniatura. Los anteojos fueron de gran ayuda para ver todos sus detalles y me permitieron observar un rostro de admirable hermosura. ¡Ah! Aquellos ojos tan grandes como brillantes, la perfilada nariz griega, los abundantes y negros cabellos. Sí, me dije, jubiloso, esta es la imagen de mi adorada. Y al estudiar el reverso encontré estas palabras: Eugenia Lalonde, 27 años y 7 meses. Encontré a Talbot en su casa y le comuniqué inmediatamente mi buena fortuna. Como era natural, lucía excepcionalmente sorprendido, pero muy amablemente me felicitó y me prometió toda la ayuda que pudiera procurarme. Resumiendo, efectuamos el plan tal como había sido previsto, y a las 2 de la mañana, 10 minutos más tarde de la ceremonia nupcial, me hallé en un carruaje cerrado en compañía de Madame Lalonde, es decir, de la señora Simpson, viajando a gran velocidad con destino al este. Ya que debíamos viajar toda la noche, Talbot nos había recomendado que hiciéramos la primera parada en C, pueblo ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad, donde podríamos comer y reposar un rato antes de continuar el viaje. A las 4 el coche se paró frente a la puerta de la posada principal. Ayudé a bajar a mi adorada esposa y de inmediato ordené el desayuno, mientras fuimos conducidos a un pequeño salón y nos sentamos. Ya amanecía y pronto llegaría la mañana. Mientras, observaba embelesado al ángel que tenía a mi lado. De golpe, se me ocurrió el particular pensamiento de que esa era la primera vez desde que observaba la elogiada belleza de Madame Lalonde que podría ver a plena luz del día su gran hermosura. Y ahora, mi amigo, me dijo ella, agarrando mi mano e interrumpiendo mis pensamientos, ya que estamos firmemente unidos, ya que he cedido a sus enardecidos ruegos y cumplido mi parte de nuestro acuerdo, espero que no haya olvidado que también le queda por cumplir a usted una pequeña promesa. Así, déjeme de recordar. Recuerdo perfectamente las palabras con las cuales anoche usted le hizo la promesa a su Eugenia. Usted dijo: acepto de todo corazón. Sacrifico todos mis sentimientos por usted. Esta noche usaré estos gemelos sobre mi corazón, como gemelos,
pero con las primeras luces de la mañana, que me den la felicidad de llamarla mi esposa, los usaré sobre mi nariz, y desde ese momento los usaré en la manera que usted lo desea. De manera menos romántica y menos de moda, pero en realidad más útil para mí. Esas fueron sus palabras exactas. ¿No es así, mi querido esposo? En efecto, esas fueron, repuse, y veo que posee una prodigiosa memoria. Está muy lejos de mí, querida Eugenia. Faltar al cumplimiento de tan intrascendente promesa. Pues, observe usted, mire, me quedan bien, ¿no le parece? Y después de ajustar el objeto en su forma habitual de anteojos, me los coloqué rápidamente mientras Madame Simpson, ajustándose el tocado y cruzando sus brazos, se sentó muy derecha en la silla, con una postura tan rígida como estirada, que inclusive se podía considerar indecorosa. «Dios me ayude», grité, en el momento en el que el puente de aquellos anteojos se posó sobre mi nariz. «Dios mío, ¿qué le sucedió a los cristales?» Y rápidamente, luego de retirarlos, los limpié con un pañuelo de seda y los ajusté nuevamente. Pero si la primera vez había visto algo capaz de sorprenderme, esta vez la sorpresa se convirtió en estupor. Y era un estupor insondable, extremo. Bien podría calificarse de aterrador. En nombre de todo lo terrible. ¿Qué significaba aquello? ¿Podía darle crédito a mis ojos? ¿Lo que estaba observando era colorete? ¿Y esas líneas en el rostro de Eugenia Lalonde? Y, oh Júpiter, y todos los dioses y diosas del Olimpo, ¿qué había ocurrido con sus dientes? Lancé los anteojos al suelo brutalmente, incorporándome de un salto, desafié a Mr. Simpson, con mis brazos en postura de jarra y mi boca convulsa y espumante que, por el espanto y la rabia, era incapaz de articular palabra. Me parece haber mencionado que Madame Eugenia Lalonde, es decir, Simpson, apenas hablaba el inglés un poco mejor de como lo escribía, y por esta causa nunca empleaba dicha lengua en las conversaciones habituales. Pero la ira puede llevar muy lejos a una dama, y en esta situación llevó a Mr. Simpson al extremo de tratar de expresarse en un idioma que no entendía del todo. «Pues bien, monsieur», dijo, luego de mirarme con supuesto asombro durante un rato. «Pues bien, monsieur, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre? ¿Le ha dado la enfermedad de San Vito? Si no le parezco bien, ¿por qué se casó conmigo?» «Mezquina», susurré. «Vieja bruja». «Vieja, bruja. No tan vieja después de todo, solo 82». «82», balbuceé retrocediendo hasta la pared. «82.000 simios, la miniatura decía 27 años y 7 meses». Y así era. Esa miniatura fue pintada 55 años atrás, cuando me casé con mi segundo esposo, Monsieur Lalonde. Hice pintar ese retrato para mi hija que había tenido con mi primer esposo, Monsieur Moissart. «¡Moissart!», dije yo. «Sí, Moissart», repitió burlándose de mi pronunciación, que a decir verdad era pésima. «¿Y usted qué sabe de Moissart?» «Nada, vieja bruja, definitivamente nada, solo que uno de mis antepasados lleva ese apellido». «¿Ese apellido? ¿Y qué hay de extraño en ese apellido?» «Es un excelente apellido, lo mismo que Boissart, que también es un excelente apellido. Mi hija, Mademoiselle Moissart, se casó con Monsieur Boissart, y los dos nombres son excelentes apellidos». «Moissart», dije, «y Boissart, ¿qué quiere decirme?» ¿Qué quiero decir? Quiero decir Moissart y Boissart, y si me da la gana diré también Croissart y Froissart. La hija de mi hija, Mademoiselle Boissart, se casó con Monsieur Croissart, y luego la nieta de mi hija, Mademoiselle Croissart, se casó con Monsieur Froissart, y no dirá usted que este no es también un excelente apellido. «Froissart», murmuré comenzando a desmayarme. ¿No querrá usted decir Moissart y Boissart, Croissart y Froissart? «Claro que lo digo», declaró aquel espanto, arrellanándose en su silla y estirando las piernas al extremo. «Digo Moissart, Boissart, Croissart y Froissart». «Pero Monsieur Froissart sí que era lo que ustedes dicen estúpido, pues se largó de la hermosa Francia para venir a esta estúpida América, y cuando estuvo aquí tuvo un hijo que es todavía más estúpido, absolutamente más estúpido, según he escuchado decir, pues aún no he tenido el placer de conocerlo personalmente, ni yo ni mi amiga, Madame Stéphanie Lalonde. Solo sé que su nombre es Napoleón Bonaparte Froissart, e imagino que usted dirá que ese tampoco es un excelente y respetable apellido». Ya fuera por la extensa o por la naturaleza de esta discusión,
El hecho es que provocó una asombrosa exaltación en la señora Simpson. Apenas hubo terminado, con gran esfuerzo saltó de su silla, como si lo hubiesen embrujado, y cuando lo hizo dejó caer en el suelo un enorme polizón. Estando de pie, hizo rechinar sus encías desnudas, movió sus brazos mientras se arremangaba y agitaba el puño frente a mi cara, y finalizó aquellas manifestaciones arrancándose el tocado y junto a él una gran peluca del más costoso y estupendo cabello negro, todo lo cual lanzó al suelo con un grito y se puso a pisotearlo y a patearlo en un verdadero arrebato de frustración y enloquecida ira. Mientras tanto yo estaba en la silla, sumergido en el pozo del horror. Moissart y Boissart, repetía para mí mismo, mientras observaba los pisotones y patadas. Croissart y Froissart, Moissart, Boissart, Croissart, y Napoleón Bonaparte Froissart. Pero entonces, loca serpiente, se trata de mí, ¿me escucha usted bien? De mí, continué gritando con todas mis fuerzas. Yo soy Napoleón Bonaparte Froissart, y que la eternidad me consuma si acabo de esposar a mi tatarabuela. En efecto, Madame Eugenia Lalonde, casi Simpson, y anteriormente Moissart, era mi tatarabuela. Durante su juventud había sido una mujer bellísima, y aún ahora, a sus 82, mantenía su majestuosa estatura, su escultural cabeza, sus hermosos ojos y la nariz griega de sus años mozos. Con ayuda de los polvos de arroz, peluca, carmín, dentadura postiza, falso maquillaje y las modistas más diestras de París, lograba mantener una majestuosa posición entre las bellezas algo pasadas de moda de la ciudad francesa. De allí que merecía realmente ser comparada con la gloriosísima Ninon de Lenclos. Era enormemente rica, y al enviudar por segunda vez y sin hijos, recordó que yo me encontraba en Norteamérica, y con la disposición de convertirme en su heredero, se dirigió hacia los Estados Unidos junto a una parienta lejana de su segundo esposo, llamada Stephanie Lalonde. En el teatro, la curiosidad de mi tatarabuela fue estimulada por mi permanente observación de su persona. Cuando a su vez ella me examinó con ayuda de sus gemelos, le pareció observar en mis rasgos un aire de familia. Muy interesada y a sabiendas de que el heredero que buscaba estaba en la ciudad, quiso saber más sobre mi persona. El caballero que la acompañaba me conocía y le dijo quién era yo. Sus palabras avivaron su interés y la llevaron a repetir su escrutinio, y esa fue la acción que me dio el arrojo suficiente para comportarme en la forma más irreflexiva que ya he descrito. Cuando me devolvió el saludo, lo hizo creyendo que, por alguna extraña coincidencia, yo había descubierto su identidad. Luego, cuando por mi miopía y las artes del maquillaje fui burlado por la edad y los atractivos de la sorprendente dama, y le pregunté con sincero entusiasmo a mi amigo Talbot quién era ella, él imaginó, como es natural, que me refería a la belleza más joven y me respondió sin faltar a la verdad, que era la famosísima viuda Madame Lalonde. La mañana siguiente mi tatarabuela se reunió con Talbot, a quien conoció hacía mucho tiempo en París, y como es de esperar, la conversación fue sobre mi persona. Se aclaró entonces el tema de mi incapacidad visual, pues este era bien conocido por todos, aunque yo no lo supiera. Para su gran desconsuelo, mi encantadora tatarabuela se dio cuenta de que se había engañado al imaginar que yo conocía su identidad, y que en cambio yo había estado haciendo el ridículo al querer expresarle abiertamente mi profundo amor a una anciana desconocida. Dispuesta a corregirme por mi ligereza, tramó un plan en complicidad con Talbot. Decidieron que éste partiría de viaje, a fin de no tener que presentarme. Mis investigaciones en la calle sobre la hermosa viuda Madame Lalonde eran tomadas por todos como relativas a la dama más joven. Por ello la conversación con los tres amigos a quienes hallara poco después de salir de casa de Talbot se entiende fácilmente, igual que las referencias a Nino de Lenclos. Nunca tuve la ocasión para ver en pleno día a Madame Lalonde, y en el transcurso de la velada musical, mi ridícula resistencia a usar los anteojos no me permitió descubrir su verdadera edad. Cuando todos pidieron a Madame Lalonde que cantara, se referían a la más joven, y fue ella quien acudió al salón, pero mi tatarabuela, dispuesta a escarmentarme cada vez más, se levantó igualmente y la acompañó hasta el piano. Si hubiese querido ir con ella, estaba dispuesta a decirme que las conveniencias exigían que permaneciera donde estaba, pero mi propio y prudente comportamiento lo hizo innecesario. Las canciones que tanto disfruté
y que me reafirmaron en la idea de la juventud de mi amada, fueron interpretadas por Madame Stéphanie Lalonde, y los anteojos me fueron entregados como la joya del engaño, como un aguijón en la sentencia de la burla. El regalo, además, fue la circunstancia para que el sermón que escuché tan piadosamente acerca de mi arrogancia. Es una tontería añadir que los lentes de mi regalo habían sido sustituidos expresamente por unos que se adaptaban a mi miopía y que, por cierto, me sentaban fantásticamente. El sacerdote que había celebrado el matrimonio era un amigo de esparcimiento de Talbot y no tenía nada de religioso. Su especialidad eran los caballos y después de cambiar la sotana por una levita se encargó de manejar el carruaje que llevaba a la feliz pareja en su viaje de bodas. Talbot se había sentado junto a él. Los dos bandidos estaban involucrados hasta el fondo en aquella burla y por una ranura de la ventana del pequeño salón de la posada se divirtieron de lo lindo observando el desenlace del drama. Me temo que tendré que retarlos a los dos. Pues bien, no soy el esposo de mi tatarabuela, cosa que de solo pensarlo me genera un muy profundo alivio. En vez de ello, ahora soy el esposo de Madame Lalonde. Sí, de Madame Stéphanie Lalonde, a quien mi excelente y longeva tatarabuela se tomó el trabajo de unirme para siempre. Aparte de ello, me declaró su universal heredero cuando se muera, si es que alguna vez se muere. Para concluir, se terminaron para mí las cartas de amor, y donde quiera que me encuentre, siempre usaré mis anteojos.